continuación de allá, en donde nos quedamos, ya había sido fecundado el cisto, tenía que llevar todo ese proceso de transporte a través de la trompa hasta llegar al útero para poder cumplir la implantación finalmente. Y en este proceso de diferenciación que existe ya de crecimiento de blastocisto en cuestión de celular, iba adquiriendo ya una forma por la duplicación celular que va teniendo durante el transporte de dio la fertilización hasta llevarlo al interior del útero. Todo este transporte que lleva de la trompa, ahí ya se iba diferenciando en lo que es y posiblemente la módula, ¿no? Que dijimos cuando ya tenía más número de células diferenciadas. Y este proceso, pues, de cuando vaya hacia la implantación a nivel de la cavidad uterina, pues, se puede diferenciar estas dos capas que comentábamos ayer, de lo que sería la capa externa y la capa interna. ¿Se acuerdan? Pues en esta diferenciación era lo que era el embrioblasto y lo que era el trofoblasto, ¿no? Y pues a partir de ahí empieza lo que sería ya la segunda semana del desarrollo. Y aquí es como característico la denominación de disco germinativo bilaminar, que se diferencian en estas dos capas celulares en importancia, como sería el embrioblasto y el trofoblasto como tal, ¿no? Entonces es muy característico en etapas iniciales, sobre todo cuando entra en la segunda semana del desarrollo, pues estas diferencias. Entonces, más o menos hacia el octavo día del desarrollo, el blastocito ya está parcialmente incluido sobre el estroma endometrial. Lógicamente, para llegar a implantarse, que se dé la anidación como tal, va a sufrir todo un proceso de cambios que va a ir teniendo para que llegue finalmente al endometrio donde va a ser implantado. Y cuando es así, pues generalmente el blastocito todavía hay inclusive el rodeo de su zona pelúcida, ¿se acuerdan? Todavía no se despojaba de ella. Al entrar a lo que es bueno, pues buscará el sitio donde se va a implantar para que finalmente se dé la implantación, lo que es todo el estroma endometrial, ¿no? Para que se vaya anidando. Prácticamente se dice que alrededor del séptimo día, cuando empieza la implantación o nidación como tal, ¿no? Durante este proceso ya de la nidación, cuando se va a implantar, dejar a un lado ya lo que es la zona pelúcida, quedar totalmente denudado ya lo que es el blastocito en sus dos capas, que se le describen que es el epiblasto y lo que es el trofoblasto, y el embrioblasto, perdón, y el trofoblasto, y posteriormente ya será la implantación, ¿no? Para que finalmente esta capa de la zona pelúcida desaparezca o pueda, no tanto que desaparezca, sino que exista un sitio de ruptura para que pueda salir lo que es el blastocito, tiene que entrar en función una proteína, una enzima, se llama tripsina, que es la que va a romper la superficie de la zona pelúcida, para que a partir de ahí produzca un orificio y pueda salir ahí o eclosione lo que sería el blastocito, para que busque ahora el sitio endometrial en donde se va a implantar. Doctor, perdón que lo interrumpa, es que se entrecorta mucho su audio. Ah, qué caray, déjame checar. Sí, gracias. A ver, ¿ahí me escuchan bien? Sí, ya. Más o menos. Sí, doctor. Pues como que era el aparato. Bueno, entonces recapitulando otra vez. Entonces, hacia el séptimo día, una anidación, para que se dé la anidación dentro del sitio del endometrio, ya como la implantación como tal, todavía va cubierto el blastocito de la pelúcida. Entonces, aquí tiene que dejar a un lado y eclosionar o salir lo que es el blastocito nada más. Por eso se le llama eclosión del blastocito. Esto empieza desde el quinto día aproximadamente.
existe y la anidación se da aproximadamente hacia el séptimo día, más o menos, ¿no? Entonces comentábamos que existe esta enzima o proteína enzima que se llama strepticina, que es la que va a actuar en vez de la zona pelúcida para romper una superficie de la zona pelúcida y por ahí pueda eclosionar o salir. Es el blastocisto para que se pueda implantar. Y esto va a suceder aproximadamente hacia el séptimo día de que fue fertilizado, ¿no? Por eso se dice que la implantación más o menos se da precisamente en lo que es aproximadamente hacia el séptimo día del desarrollo, ¿no? Una vez que ya llega hacia el sitio endometrial va a implantar, bueno, pues dijimos que ya para esta etapa se iba a describir a lo que era el trofoplasto en dos capas muy características, que era una capa interna que era el trofoplasto, esto está de aquí, y una zona externa multinucleada sin límites bien definidos, que es el en importancia. ¿Por qué es esto? Porque el sincitio trofoblasto, que depende del trofoblasto, es el que se va a ir metiendo en las primeras etapas a lo que es el estroma endometrial, el endometrio, en donde se tiene que implantar. Entonces, vean, va produciendo estas digitaciones, ¿sí? Entre más digitaciones produzca, pues va a ir introduciendo cada vez más hacia el estroma endometrial para llevar a cabo lo que es la implantación hasta que finalmente logra implantarse por completo en todo el estroma endometrial. Y esto lo hace en sus etapas iniciales a través del cinturón, que es una de las capas o la capa externa que comentábamos del trofoblasto y que es la que realmente va a empezar a adherirse a lo que es el estroma endometrial. La otra capa, que es el citotrofoblasto, pues sería la externa, o la que va, la interna, que va acá por un lado de lo que es esta capa del trofoblasto. Y eso lo hacemos hacia más o menos el séptimo día, que es el día de la implantación. Y por otro lado, lo que es el embrioblasto, pues dijimos que también aquí se va a dividir en una capa eh, superficial, que sería el epiblasto, y una capa por debajo de ella, que sería el... Entonces, finalmente también aquí lo que es el embrioblasto se va a subdividir a su vez en estas otras dos capas, que sería el epiblasto y el hipoblasto. Y en esta etapa del disco germinativo bilaminar, bueno, pues aquí es muy característico ya eh, la formación de estas dos capas celulares, por fuera el trofoblasto y en medio lo que es el embrioblasto. Y a su vez, el trofoblasto, dijimos, sería el sitio trofoblasto, que es el que va a ir metiéndose al estroma endometrial, y la parte interna, lo que sería el sitio trofoblasto. Y propiamente lo que es el embrioblasto, a su vez se subdivide en lo que es el epiblasto, las células que están por arriba de él, y las células que están por debajo de él, pues corresponderían a lo que es el hipoblasto, ¿no? Y en estos días aproximados, por eso se le conoce como característica en la transmisión de estas capas celulares en importancia, pues como disco germinativo bilaminar, por esta división que tiene. Pues vean más claro en la cuestión de la imagen, pues vean cómo la mórula ya se le describía estas dos capas celulares, una interna que es el embrioblasto y una externa que es el hipoblasto. Conforme avanza la diferenciación celular y que se le iba formando lo que era esta cavidad, que es el blastocele primitivo rudimentario, bueno, pues aquí empieza a ver ya una diferenciación celular también del embrioblasto, ¿verdad? Para formar esta capa superficial que correspondería a lo que es el epiblasto, y una capa por debajo que sería el hipoblasto. Y a su vez, lo que está por fuera, que es el trofoblasto, ya comentábamos, una va a ser el sincito trofoblasto y la otra va a ser el citotrofoblasto. Conforme avanza la diferenciación de este disco germinativo bilaminar, pues empiezan a aparecer otra cavidad por arriba de lo que es el epiblasto. Entonces, esta otra cavidad que le empieza a aparecer
además del blastocele, que fue el primero que apareció, pues va a formar lo que va a ser la cavidad amniótica primitiva. Entonces aquí ya, durante esta etapa inclusive temprana, ya empieza a diferenciarse estas dos cavidades. La que se encuentra por arriba del epiblasto pues va a ser la cavidad amniótica primitiva. La que se encuentra por debajo del hipoblasto, pues va a ser el blastocele, que fue el primero que empezó a diferenciar de la etapa de la moruna, si ustedes recuerdan, ¿no? Conforme avanza la diferenciación celular, ustedes ven aquí que empiezan a migrar estas células por dentro de lo que es el trofoblasto, el citotrofoblasto, y vean estas células dependientes del hipoblasto, ¿sí? Van a empezar a migrar cada vez más hasta tapizar por completo, vean, todo lo que es el citotrofoblasto. Entonces empiezan a migrar estas células, empiezan a diferenciarse de tal manera que van a tapizar todo lo que es el blastocele por estas células, ¿no? Finalmente tapizan todo lo que es la cavidad del blastocele, va a formar esta otra capa que es el endodermo extraembrionario. Entonces todas estas nuevas células que se formaron, derivadas del hipoblasto, formarán ahora lo que es el endodermo extraembrionario. Y a partir de aquí ya, ahora el blastocele va a pasar a ser lo que es el saco vitelino primitivo, el primario. Y aquí ya queda conformado entonces el disco germinativo bilaminar muy característico, con estas dos cavidades arriba de lo que es el epiblasto, el amnio, o la cavidad amniótica primitiva, y por debajo del hipoblasto se formaban otro cúmulo de células que formaron lo que es el endodermo extraordinario, y además esta cavidad que es el saco vitelino primitivo, ¿no? Primario. Y durante esta etapa es característica esta diferenciación de las dos células que dijimos, por eso se le conoce como disco germinativo bilaminar o embrionario, arriba el epiblasto y por debajo lo que es el hipoblasto, es importante. Más o menos hacia el octavo día del desarrollo, en el interior del epiblasto aparece una pequeña cavidad que luego se agranda para formar lo que es la cavidad amniótica. Además se vaya agrandando y va formando esa cavidad, bueno, pues la importancia que va a quedar por arriba de lo que es el epiblasto, pues formará lo que es la cavidad amniótica como característica, ¿no? Pues ven aquí cómo se formó hacia arriba la cavidad amniótica, cómo rellenó y tapizó todo lo que era el saco vitelino primario, estas células del hipoblasto para formar ahora lo que sería el endodermo extraembrionario. Se fijan, durante esta etapa aproximadamente se va a formar otra capa celular todavía entre lo que es afuera el citotrofoblasto y lo que es este endodermo extraembrionario. Se forma esta otra capa celular que va a ser lo que es el mesodermo extraembrionario. Entonces aproximadamente hacia estas semanas, más o menos 9, 10 por ahí, vean cómo la característica ya de diferenciación empiezan a tener más capas celulares, en donde ya se encuentra el endodermo extraembrionario, esta nueva aparición de esta otra capa que sería el mesodermo extraembrionario, y citoplasma por fuera, ¿verdad? Y las dos cavidades que comentábamos que se habían formado, ¿verdad? La cavidad amniótica y el vitelino. Conforme sigue el desarrollo, pues va a llegar un momento dado aproximadamente va a pasar hacia más o menos el octavo día. Vean aquí cómo se empieza a constriñir la parte media de lo que era el saco vitelino primitivo para formar otras dos cavidades. Y finalmente tenemos este resultado. Le va a quedar por debajo del hipoblasto el saco vitelino secundario y va a dejar abajo lo que va a ser el remanente del saco vitelino primitivo. Se había formado primero acá, aquí ahora lo va a formar para separarlo, dejarlo hacia abajo y va a dejar solamente ahora el saco vitelino secundario. Y en distinción celular, pues vean aquí ya queda conformado y separado lo que va a ser el disco germinativo bilaminar, ¿verdad? Arriba lo que es el epiblasto, abajo lo que es el hipoblasto, con esta saco vitelino secundario revestido de esta otra
capa celular que comentábamos, que era el endodermo extraembrionario, y más hacia afuera ya quedó revestido también todo lo que es esta cavidad donde se encuentra el terminativo bilaminar, pues, por lo que sería la otra capa celular que apareció, que es el mesodermo extraembrionario, ¿sí? Y hacia la parte de afuera, pues sigue quedando lo que es el citoplazma. Más o menos hacia el noveno día del desarrollo, el trofoblasto presenta adelantos importantes en lo que es su desarrollo. Aparecen vacuolas aisladas del se forman grandes lagunas, por eso durante este periodo ya inclusive temprano se le reconoce ya como el periodo lacunar. Entre más se haya ya anidado lo que es el blastocisto, una vez que emergió o evolucionó de lo que fue en la zona pelúcida, el blastocisto prácticamente ya estará metido en todo lo que es el estroma endometrial para completar lo que es la anidación. Entre más se siga invadiendo lo que es el estroma endometrial por el principio trofoblasto, ¿verdad? Va a ir formando estos espacios, ¿sí? Muy característicos de estas células, o entre estas células, mejor dicho, y estas grandes lagunas que se forman, ¿verdad? Aquí, durante este periodo, es conocido como el periodo lacunar, ¿no? Más o menos hacia el noveno o décimo día del mes. Será como característico la aparición de estas grandes lagunas que se le conocen como el periodo lacunar durante este periodo. Entre más siga avanzando el sitio trofoblasto para seguir invadiendo todavía el estroma endometrial, pues más grandes lagunas se irán formando durante este periodo. Una vez que inclusive se ha diferenciado en lo que es el sitio trofoblasto, que finalmente es el que va invadiendo el estroma endometrial, tendrá como característica y en importancia también lo que es el sitio trofoblasto, no solamente por lo que representa la invasión del estroma endometrial y formar estas lagunas en el periodo lacunar, sino porque además el sitio trofoblasto es gran productor de la primera hormona que empieza a aparecer del embarazo, es la hormona gonadotropina coriónica humana. Y entonces aquí ya desde etapas tempranas, cuando se diferenció el sitio trofoblasto y citotrofoblasto, ya empieza a producir esta hormona que es la gonadotropina coriónica humana. Como empieza desde etapas muy tempranas, desde el inicio, cuando empieza la Disculpe, implantación, doctor. cuando se diferencia ya. Perdón que le Sí, interrumpa una vez más, pero es que no lo escuchamos nada, se le corta mucho el audio y la verdad no, pues de lo que dice nada más escuchamos como la mitad. ¿en dónde se quedaron? Si pudiera repetir lo de la hormona, que es lo que no viene, lo que no nos puso en la diapositiva. Ahí en esa. Es que en general, bueno, yo por lo menos pues me voy guiando con los dibujos y con lo que dicen las diapositivas, pero la información extra que nos comenta como en esta última, lo de la hormona, pues la verdad no lo alcanzamos a... ¿Estás ahí? Sí, ahí comentó algo de una hormona del embarazo. Ok, mira, entonces aquí cuando se da esta invasión del trofoblasto, y específicamente la capa que invade lo que es el estroma endometrial, ¿ahí sí me están escuchando bien? Sí, sí. Cuando invade lo que es el estroma endometrial, y dijimos que la capa que invade el estroma endometrial es el sitio trofoblasto, como característica e importancia dijimos no solo es porque invade el estroma endometrial para la anidación, sino porque va a ser el encargado de producir la hormona del embarazo que se conoce como es la gonadotropina coriónica humana. Desde estas etapas tempranas, cuando se va dando la anidación y que ya se diferenció el sincipio trofoblasto, que es el que va invadiendo el estroma endometrial, ya hay producción de la gonadotropina coriónica humana. Como se empieza a producir desde etapas muy tempranas, cuando apenas va la anidación, quinto día, séptimo día, cuando prácticamente ya se dice que ocurre la implantación o nidación, entonces ya hay producción por el sincito trofoblasto de lo que es la gónada humana.
Por eso es la que se solicita, se pide o se usa para lo que es diagnóstico de Oiga, embarazo. profe, una pregunta. La primera hormona que aparece. Ahorita Ajá. que hablaba ahí de la gonadotropina, ahí en el libro decía que esa gonadotropina llegaba a los ovarios para que el cuerpo lúteo siguiera existiendo. Y en ese sentido, ¿para qué es necesario ahí el cuerpo lúteo si ya no se va a ocupar o si es para que expulse otro ovocito o para qué se ocupa? No, pues ¿para qué quieres otro ovocito si ya hubo embarazo, no? Si para otro ovocito, pues había otro embarazo, ¿no? Entonces, dijimos cuando explicamos el ciclo ovárico y el ciclo menstrual, que una vez que el folículo de Graf expulsaba el óvulo, lo que quedaba se le denominaba el cuerpo lúteo y que era gran productor Estrógenos, progesterona. de progesterona, segunda fase del ciclo menstrual. Ok. Primera fase del ciclo menstrual, totalmente dependiente de estrógenos. Segunda fase del ciclo menstrual, totalmente dependiente de progesterona. ¿Para qué sirve la progesterona dentro del ciclo menstrual? Para preparar al embrión, o sea, Para mantener engrosado el Para que pueda haber endometrio una buena implantación y pueda haber una buena implantación y tenga dónde anidarse. Si el endometrio del útero no está preparado ni engrosado, no va a tener dónde implantarse el blastocisto. ¿Y quién es engrosado el endometrio? los Para estrógenos. ver si hay un embarazo, la progesterona. ¿Y de dónde proviene la progesterona? Pues del cuerpo lúteo, que fue lo que quedó del folículo de Graf una vez que ocurrió la ovulación. Doctor, entonces es simultáneo el aumento de la progesterona y la presencia de esta hormona. Sí. Primero ya cuando se da la ovulación, pues ya que ya está el cuerpo lúteo, ¿no? Estamos de acuerdo. Ajá. Sí. Ahí ya hay producción progestacional. ¿Para qué? Para mantener el endometrio engrosado. Y esperará la señal si es que hay embarazo o no. ¿Sí? Ok, y empieza, ya se presenta. Si hay presente la hormona, porque ya detectó que hubo un embarazo, inclusive ya se está dando el proceso de la anidación, porque ya hay un blastocito ahí que fue fertilizado, entonces ya hay nidación, entonces el cuerpo lúteo sigue produciendo progesterona para seguir manteniendo el endometrio engrosado, porque apenas llegando buscando en dónde anidarse, que sería en este endometrio engrosado que está preparado ahí, supuestamente para ver si hay un embarazo o no. En el momento en que ya se da la diferenciación del trofoblasto en lo que es el sincitio trofoblasto y lo que es el citotrofoblasto, el sincitio trofoblasto, dijimos, era el invadir el estroma endometrial, el que se va a meter, ¿sí? A lo que es todo el estroma endometrial. Aquí. Pues fíjense, aquí se va diferenciando el sincitio trofoblasto. Una vez que ya se va metiendo en el estroma endometrial, lo de arriba es el endometrio del útero. Entre más se va metiendo y se va dando el fenómeno de la anidación, hasta completar la anidación que dijimos que se da por ahí del séptimo día aproximadamente, ya la anidación completa, ya queda ahora sí totalmente dentro de lo que es el endometrio. Pero ya desde estas etapas, cuando se diferenció el sincitio trofoblasto, empieza a haber ya producción por él de la hormona gonadotropina cordónica humana. Y le manda la señal entonces a lo que es el cuerpo lúteo para que no desaparezca. Él sigue produciendo progesterona, lo que le dice, no te me vayas, no te atrofies. ¿Por qué? Porque ya hay un embarazo de por medio y necesito que sigas manteniendo el endometrio engrosado para que la implantación se dé correctamente, no se pierda, no se caiga y produzca un microaborto. Entonces le manda la señal que siga produciendo más progesterona inclusive, que no desaparezca, que se mantenga para darle oportunidad a que el blastocisto se implante y siga su desarrollo morfológico en la diferenciación celular. No sé si ahora sí quedó un poco claro. Sí, ya, profe, gracias. Sí, doctor, Sí, más gracias. claro. ¿Sí? Y ya no sé ahora dónde me quedé yo.
como dos diapositivas atrás. Vamos en el noveno. Aquí periodo lacunar, ¿verdad? Noveno día. Entonces vean aquí otra característica, no solamente que el sincitio trofoblasto produce esta hormona del embarazo, que es la gonadotropina crónica humana, que ya dijimos que se utiliza para la prueba de embarazo, ¿no? Las pruebas rápidas de farmacia, pues es lo que detecta la prueba, esta presencia de hormona gonadotropina crónica humana, porque se produce desde etapa. Una prueba en sangre, pues la que que va a determinar y solicitas es la gonadotropina crónica humana, que es el famoso PIE, prueba inmunológica de embarazo. Entonces, cuando tengan pendiente o estén desvelados por algún pendiente, pues pidan un PIE, prueba inmunológica de embarazo, y lo que les va a detectar es la gonadotropina crónica humana. Entonces, otra característica, además de ello, de que sufre gran invasión por el sincitio trofoblasto para producir la anidación, pues es estas grandes lagunas que se van formando entre estas células del sincitio trofoblasto, que durante este periodo, por estas grandes lagunas muy evidentes, se le conoce como el periodo lacunar, o lagunas, lacunar, laguna, ¿vale? Que sería como una característica morfológica identificable, muy característica durante esta etapa, ¿vale? En la otra capa, que sería el hipoblasto, que el hipoblasto pues es la capa que está por debajo, forma una capa delgada exotelómica, que es la membrana de Husserl, y que reviste todo lo que es la superficie interna del citotrofoblasto, en donde está el saco vitulino primitivo, que es toda esta capa, ¿no? Celular. Entonces, ven aquí cuando ya quedó totalmente implantado lo que es el blastocisto, ¿verdad? Pues empieza a diferenciarse ya estas dos cavidades que comentábamos, lo que era arriba la cavidad amniótica y por debajo lo que era el saco vitulino primitivo, que ya está muy diferenciado, ¿no? Más o menos hacia el 11º o 12º día del desarrollo, el blastocisto está ya incluido por completo en lo que es el estroma endometrial, y el blastocisto sobresale hacia lo que es el interior del útero, prácticamente ya se encuentra adentro de todo lo que es el estroma endometrial implantado, ¿no? Por lo tanto, el sincitio trofoblasto se introduce cada vez más profundamente en el endometrio, donde los capilares maternos, que son los famosos sinusoides. Entonces, fíjense, una de las finalidades de ir produciendo el periodo lacunar o estas lagunas, ¿verdad?, que da el sincitio trofoblasto es ir creando espacios. Esas lagunas realmente lo que va a dar pie es crear espacios. Ustedes se fijan en esta imagen de acá, pues va creando estos espacios tan grandes que son los espacios lacunares, ¿verdad? Y entonces esos espacios, ¿para qué? Los está preparando para en el momento en que el sincitio trofoblasto siga invadiendo más el estroma endometrial, va a llegar un momento dado en que va a tener contacto ya con los vasos endometriales. Estos rojos son vasos del endometrio, endometriales. ¿Y para qué creen que está preparando? Pues una vez que el sincitio trofoblasto invada y llegue aquí a invadir también el vaso endometrial, ¿qué va a pasar con esa sangre del vaso endometrial, del endometrio? ¿Hacia dónde va Hacia a el ir? embrión. Hacia los espacios lacunares, muy bien. Todo esto que está aquí está preparando para que vierta la sangre de los vasos endometriales hacia los espacios lacunares. Entonces, para eso está creando estos espacios previamente, y vean aquí ya cómo baña por completo todo el sistema lacunar que creó, secundario a la invasión del sincitio trofoblasto en el estroma endometrial. Vean aquí cómo invade, para que precisamente cuando llega el sincitio trofoblasto ya a tocar los vasos del endometrio, como está muy vascularizado el endometrio, porque estaba muy engrosado, acuérdense, entonces una vez que erosiona el vaso, un vaso que erosionas, ¿qué pasa? Pues sangra. ¿Esta sangre a dónde se va a vertir? A los espacios lacunares, para llenar todo el sistema lacunar ya de sangre que viene de lo que son los vasos del endometrio. Vean aquí cómo se establece ya la comunicación de las lagunas incisionales con los sinusoides maternos, y la sangre materna penetra todo lo que es el sistema lacunar. Entonces aquí ya podemos hablar de una cierta circulación que va a tener ya el blastocisto, que va a ser originado de lo que son los vasos endometriales maternos, y esta sangre que ya viene de la mamá de los vasos del endometrio, pues va a bañar todo lo que es el sistema lacunar, ¿sí?
Aquí ya empieza a haber una microcirculación a través de este sistema lacunar, ¿sí? Que se va a originar de estos sinusoides endometriales una vez que fueron erosionados por el sincito trofoblasto. Y para ello previamente se estaba preparando en este periodo lacunar o de lagunas, precisamente para que fuera o tuviera sangre una vez que fueran erosionados los vasos endometriales. Pues fíjense, íbamos aquí ejemplificativo de lo que hemos estado diciendo, vean, como cuando llega el blastocito, una vez que ya fue, dejó atrás inclusive la zona pelúcida que dijimos, donde ya salió y eclosionó, a anidarse, y empieza desde el quinto día aproximadamente, para que llegue hasta el séptimo día, más o menos, donde ya se da la implantación total. Al principio dijimos que el trofoblasto se dividía en sincito trofoblasto y trofoblasto. Trofoblasto y sincito trofoblasto. El sincito trofoblasto es el más importante, bueno, pues todos, pero el sincito trofoblasto es más importante en esta etapa porque empieza a producir estas digitaciones que son las que van a invadir el estroma endometrial. Lo va a ir erosionando, ¿sí? Lo va a ir penetrando para que permita irse metiendo, introduciendo y se dé la anidación. Conforme avanza la invasión del sincito trofoblasto en el estroma endometrial, y va produciendo estos espacios que son conocidos como los espacios lacunares, estas grandes lagunas. Estos espacios lacunares están siendo preparados para poder recibir la sangre una vez que se completa la anidación y una vez que el sincito trofoblasto erosiona los sinusoides o vasos endometriales. Al erosionar, quiere decir rasgar, cortar, como lo quieran interpretar, romper estos vasos endometriales, pues va a escapar sangre de los vasos endometriales. Y si escapa la sangre, ¿a dónde van a ir? Pues precisamente e inteligentemente a estos espacios lacunares que previamente ya se habían formado. Entonces va a llenar todo el sistema lacunar, el cual ya previamente se había formado, vean aquí, ¿sí? Para que tenga donde recibir esa sangre de los sinusoides maternos o bien de los vasos endometriales. ¿Sí? Y vean aquí ya cómo todo el sistema lacunar pues está lleno de esa microcirculación ya de sangre materna o de origen materno que está bañando prácticamente todo lo que es el blanco. Disculpe, doctor, aquí ya puede haber una incompatibilidad sanguínea. Sí, sí lo puede haber. Por eso es que hay se prepara también lo que es el endometrio, en producir una barrera, por decir así, para que no lo reconozca como alguien, un agente externo, lo rechace, pues, ¿no? Entonces, sí hay una producción específica ahí de barrera, de producir el mismo endometrio para proteger, por decirlo así, a lo que es el blastocito y no lo reconozca la mamá como algo extraño y por lo tanto lo rechace. Porque si no, así como tú dices, en un momento dado, por ser inclusive algo extraño, lo va a reconocer como no parte de la mamá y por lo tanto lo va a rechazar, ¿no? Entonces sí, se prepara ese endometrio también para proteger en un momento dado al blastocisto más que nada para que no lo rechace y por lo tanto lo acepte y se siga ¿Qué desarrollando. factores pueden, Vean, factores pueden hacer ajá. que el endometrio no esté preparado y para aceptar pues así que al bebé? No te escuché muy bien. ¿Cómo? A ver otra vez. ¿Qué factores pueden haber involucrados para que el endometrio no esté bien preparado? Pues allí generalmente a veces puede ser por alguna enfermedad sistémica, más comúnmente el hipotiroidismo, por ejemplo, alguna infección, proceso infeccioso de la cavidad endometrial, que ya tenga afectado ese endometrio, la no buena producción de progesterona del cuerpo lúteo,
Entonces, pues es multifactorial, hay muchas causas que pudieran causar el que ese endometrio, como tú dices, no esté capacitado ni preparado para poderlo recibir y que se dé la implantación, donde puede haber inclusive pues, esas famosas pérdidas tempranas, los famosos microabortos que se pueden dar en un momento dado, ¿no? Entonces es multifactorial, pero muchas de las veces es por deficiencia progestacional derivado del cuerpo lúteo, algún proceso infeccioso sobre la cavidad endometrial, en un momento dado que también eso predispone a que ese endometrio no sea favorable para la implantación. Y se dice inclusive que a veces cuando el mismo blastocisto trae algún problema ya de alguna alteración genética, pues inclusive también es suficiente como para no permitir ya la implantación, no permita que se desarrolle eso alterado ya per se, por lo tanto inclusive lo desprende y lo rechaza desde antes. Precisamente se dé esa famosa selección natural, ¿verdad? Porque si no, pues todo se desarrollaría y todo se implantaría, ¿no? ¿Vale? Creo que voy aquí, ¿verdad? Entonces aquí vean cómo se forman estas dos otras capas celulares que comentábamos, ¿no? Entonces, desde estas etapas, cuando ya se diferenció el disco germinativo bilaminar en lo que era el epiblasto arriba y el hipoblasto abajo, de lo que es el hipoblasto, va migrando estas células para tapizar, por decir así, todo lo que es el saco uterino primitivo, y aquí es donde dijimos que se formaba el endodermo embrionario, ¿no? Y entre lo que es el endodermo extraembrionario se forma otra capa celular que dijimos que iba a ser el mesodermo extraembrionario, ¿verdad? Y aquí queda diferenciado ya estas otras células o grupo de células que se formaron. Además que aquí durante este evento también pues se formó ya lo que es el saco uterino. Hacia el 11º o 12º día aproximadamente, el mesodermo extraordinario que reviste lo que es todo el citotrofoblasto y el amnios, forma lo que es una hoja somatopleural del mesodermo extraembrionario, y en el que cubre el saco vitelino recibe el nombre de lo que es pleno pleural del mesodermo extraembrionario, ¿no? Entonces estas dos hojas, vean aquí cómo se va una hacia arriba y una hacia abajo, es lo que estoy comentando ahorita. Va a formar lo que es la hoja somatopleural del mesodermo extraembrionario. La otra sería la hoja esplenopleural del mesodermo extraembrionario, ¿no? Una se va hacia abajo y la otra se va hacia arriba de este mesodermo extraembrionario que se formó de esta capa intermedia, que está aquí la roja, una vez que se ha formado lo que es el endodermo extraembrionario. Entonces, aquí quedaría ya dividido. Aquí se ve una imagen muy chiquita, pero aquí todas estas células rojas que están alrededor, entonces, déjame ver si hay otra. Aquí está. Vean aquí cómo se forma la hoja esplenopleural, que es lo que queda aquí envolviendo prácticamente a todo lo que es el epiblasto y el hipoblasto, y la que queda más hacia afuera, ¿sí? Va a formar lo que es la hoja somatopleural. Entonces, el mesodermo extraembrionario, a su vez, se va a subdividir en estas dos hojas, la hoja somatopleural y la hoja esplenopleural, ¿sí? Y la esplenopleural es la que está recubriendo prácticamente todo el embrioblasto, y la que está más hacia afuera, junto con el hidrofoblasto, pues va a formar la hoja somatopleural, ¿no? Y pues, bueno, sí, es lo mismo que estábamos comentando. En el crecimiento del disco germinativo bilaminar, entonces relativamente es lento. Las células del endometrio se tornan poliédricas y contienen abundantes lípidos, glucógeno, y estos cambios se denomina la reacción de Sylvan. Todos estas, ¿cómo le llaman? Glándulas que producen el glucógeno y los lípidos del endometrio, pues son muy importantes en estas etapas iniciales porque es lo que va a mantener alojado allí a lo que es el blastocisto una vez que ya se han ido,
y por decirlo así, es lo que va a alimentar en estas etapas iniciales al blastocisto, que estas glándulas del endometrio son ricas en glucógeno y de lípidos para favorecer el desarrollo del blastocisto durante sus etapas iniciales o muy tempranas, ¿no? Por eso esa preparación el endometrio también, ¿verdad? No solamente que se engrosa ya preparado en un momento dado, sobre todo con este gran contenido de lípidos y de glucógeno, por si llegara a haber el embarazo y se da la anidación, bueno, pues durante las primeras etapas sea el responsable de alimentarlo, por decirlo así, donde se alimente lo que es el blastocisto en las etapas iniciales, cuando se dio ya la anidación como tal, ¿no? Como me comentabas, ¿por qué se da que a veces no se favorece el embarazo? Pues puede ser también porque ese endometrio no está capacitado, pudo haber estado engrosado, pero limitado en esos glucógenos y lípidos, de tal manera que no puede alimentar bien a lo que es el blastocisto y pues finalmente se va a perder, ¿verdad? Va a ser una pérdida temprana de ese embarazo, dado que ese endometrio no se encontraba preparado para alojarlo y en un momento dado pudiera darse el desarrollo como tal, ¿no? La solución de continuidad del endometrio suele haber cicatrizado, en ocasiones hay hemorragia en el sitio de implantación y como consecuencia del paso de sangre a los espacios lacunares. Entonces aquí hay dos eventos importantes. Ya una vez que se anidó por completo en el estroma, en el estroma, ¿verdad? Endometrial, ¿sí? Dice aquí pues hay cierto sangrado y además de toda esta sangre que baña a todos los espacios lacunares, ¿verdad? O al sistema lacunar, pues puede haber cierto sangrado. ¿Y este sangrado a dónde se va a vertir? Pues a la cavidad uterina. Y si hay sangrado dentro de la cavidad uterina, pues va a salir hacia afuera. Y entonces la mujer lo detecta como que tiene un sangrado transvaginal. Fíjate, lo peor del caso es que coincide aproximadamente hacia el día 28 del ciclo menstrual. Por lo tanto, confunde con un sangrado normal o de la menstruación, lo que lleva a un error de la fecha de última regla. Entonces dice, como sangré, ella estaba preocupadísima porque iba a estar embarazada. Luego resulta que se da este sangrado, mini sangrado, porque no es un sangrado como regla, es solamente un manchado. Y este sangrado manchado es debido precisamente a esto, ¿verdad? A llenar los espacios lacunares o todo el sistema lacunar por sangre de los vasos endometriales y a la misma penetración que hizo o lo que es el blastocisto sobre el estroma endometrial, puede causar un sangrado, de tal manera que como coincide con el día 28 del ciclo menstrual, pues ella dice, ya me va a llegar la regla. ¿Y cuál regla? Lo que pasa es que ya está súper implantado el blastocisto y está más que embarazada, ¿verdad? Y ella dice, pues ya la hice porque ya voy a arreglar. Y pues resultó que no, nada más fue un manchado, fue un solo día, fue debido a esto, ¿no? Finalmente, pues puede haber errores de la fecha última regla porque considero que ese fue un sangrado como regla, el cual ya no fue normal y era básicamente debido a la implantación ya que sufrió el blastocisto y por lo tanto pues tendrá que dar la mala noticia que está embarazada. Hacia el 13º día, las células del citotrofoblasto se introducen en lo que es el sincitio trofoblasto, formando columnas que reciben el nombre de marias. Entonces, vean otra característica, si se acuerdan, el sincitio trofoblasto pues iba invadiendo todo lo que es el estroma endometrial. Y por la parte de atrás, pues le sigue las capas del citotrofoblasto. Creo que hay otra imagen. Todas estas capas que va aquí, todo esto es el sincitio trofoblasto, pero también por debajo de él hay células del citotrofoblasto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, conforme sigue avanzando el sincitio trofoblasto en la invasión, también siguiendo algunas células de lo que es el citotrofoblasto por debajo de él, ¿vale? Entonces, conforme va avanzando más el sincitio trofoblasto y conforme va siguiendo el citotrofoblasto al sincitio trofoblasto, va a producir en esta etapa unas columnas que son denominadas lo que son las vellosidades primarias, ¿no? Entonces,
el sincitio trofoblasto sigue invadiendo el endometrio y por debajo de él y atrás hay células del sitio trofoblasto. Cuando se da esta característica de formar columnas, que es muy característico en esta etapa, se le denomina entonces que aquí se han formado lo que son las velocidades primarias. Entonces las velocidades primarias estarán formadas por sincitio trofoblasto y por debajo de él células del sitio trofoblasto para formar lo que son las velocidades primarias. ¿Vale? Y a nivel del hipoblasto se producen células que migran hacia lo que es el interior de la membrana exocelómica, formando una nueva cavidad que ya dijimos que era el saco vitelino secundario. Ya cuando formó el saco vitelino secundario, pues el rudimentario ya quedó por acá, desaparece, se reabsorbe, y ya quedando solamente las dos cavidades que comentábamos en importancia, arriba la cavidad amniótica y por debajo el saco vitelino secundario o definitivo, ya que va a tener lo que es las etapas iniciales de la formación del embrión. Y vean aquí entonces ya cómo queda el secundario y el primitivo o primario, pues va a ir degenerando hasta que desaparece. De esta manera que ya nada más nos queda el saco vitelino secundario. ¿Vale? Hacia el 13º día más o menos, el celoma extraordinario, ya dijimos, se extiende y forma una gran cavidad, que es la cavidad coriónica, y el pedículo de fijación se convertirá en lo que va a ser el cordón umbilical ya posteriormente. Entonces, como eventos importantes aquí, pues a resaltar, ya comentábamos, pues por eso se le denomina la segunda semana del desarrollo, que da como característica esa diferenciación de las dos capas celulares en importancia, sería el embrioblasto por un lado y el trofoblasto por el otro. Que a su vez, el embrioblasto, dijimos, se dividía en epiblasto y en hipoblasto, y el trofoblasto a su vez en sincitio trofoblasto y lo que es el trofoblasto. ¿Vale? Y la característica también que más enmarca esta segunda semana del desarrollo, pues es el sistema lacunar, ¿no? En donde cuando se da la anidación completa, el trofoblasto invadió ya todo lo que es el endometrio, pues erosionó los vasos endometriales de tal manera que esa sangre se vierte a todo el sistema lacunar, formando pues este sistema primitivo de circulación ya que va alimentando a lo que es el embrioblasto. Y se formarán entonces también las vellosidades primarias, que va a ser el trofoblasto y por detrás de él células del citotrofoblasto, ¿vale? Y yo creo que lo otro que deben de recordar pues sería esta capa celular intermedia que se formaba, dijimos, aquí entre lo que era el endodermo extraembrionario y lo que era el citotrofoblasto, se formaba lo que era el mesodermo extraembrionario. Entre más va creciendo y se va diferenciando este mesodermo extraembrionario, dará origen a estas dos hojas, que es la hoja somatopleural hacia afuera y la hoja extranucleural hacia la parte interna en donde se encuentra el disco germinativo bilateral. ¿Vale? Y pues creo que eso es todo de la segunda semana del desarrollo. No sé si tengan alguna duda o quedó más o menos comprendido. Tengo una duda respecto a lo que dijo del Sí. sangrado, que era Sí. normal confundirlo con el ciclo menstrual, pero este sangrado no afecta al embrión, ¿verdad? No, no. Acuérdate que aquí comentábamos que este sangrado es derivado de cuando llena todo el sistema lacunar, esta sangre que se origina de los vasos endometriales, a veces por la gran cantidad de sangre que está llenando el sistema lacunar o lagunas, pues es como si se desbordara una presa o un río, ¿no? Entonces es tanta la sangre que a veces va llegando aquí al sistema lacunar que puede alguna de ellas por ahí salir hacia lo que es la cavidad del útero y por lo tanto ello escapar hacia la vagina y expresar como un sangrado transvaginal. Y entonces no perjudica nada porque estamos en el sistema lacunar y el embrión está aquí, entonces no lo perjudica. Y más sin embargo, sí es causa muy frecuente de errores de la fecha de última regla, dado que se confunde con un sangrado
como si fuera ya la menstruación, porque cae exactamente hacia el día 28 del ciclo menstrual. Y aquella que estaba muy preocupada de no querer estar embarazada, pues dice, ya la hice, ya me va a bajar, y pues no. ¿Cuál le va a bajar? Pensando que está totalmente implantado. Doctor, una pregunta. Sí, adelante. Cuando, ay, güey, un segundo. ¿De qué tamaño está el embrión, como el blastocito, o bueno, lo que se implanta? Son milímetros, es muy pequeño realmente. Entonces, estás hablando de que ni siquiera un centímetro, ¿no? Estás hablando de milímetros todavía porque está muy pequeño, ¿no? Entonces, es pequeñísimo de tal manera que por eso hablamos de microabortos, ¿no? Porque finalmente, si aquí no se diera la implantación correcta, por lo que tú quieras, ¿no? Porque no es un endometrio preparado, porque viene con algún defecto, etcétera, etcétera, no es nada lo que quieras. Pues aquí hay pérdida de lo que es el blastocito previamente fertilizado, y al haber sangrado mayor, pues prácticamente se va con el sangrado de ese endometrio que representaría una menstruación como tal. Entonces realmente es muy pequeño, de tal manera que pues, no se visualiza, ¿no? En estas etapas de implantación, que es muy pequeño. Yo tengo otra duda. Son milímetros. ¿El trofoblasto era lo que producía la hormona de gonadotropina? El sincitio trofoblasto. Ah, Acuérdate que dijimos que el trofoblasto se dividía en dos, el sincitio trofoblasto y el trofoblasto. bueno. Y dijimos, el que va penetrando el endometrio es el sincitio trofoblasto. Y una característica que tenía el sincitio trofoblasto, además de endometrio, para implantarse, era producir esta hormona del embarazo. Doctor, ¿Algo más? Sí. disculpe una duda. Usted hablaba acerca de las pruebas de embarazo. Yo tenía una duda de cuándo era el punto en el que ya puede servir una prueba de embarazo, tanto en la sangre, que usted dijo que era la que utilizaban con los trofoblastos, y cuál sería para la... No, miento. Usted dijo que el del pie detecta. ¿Cuál sería como el punto en el que, o el día en el que se puede ya decir que estás embarazada o que te marca la prueba de embarazo que estás embarazada? Inclusive 4 días después de la ausencia de la regla, cuando la esperaba, ya puede salir positiva. ¿Por qué? Porque ya dijimos que ya se dio la implantación. Dijimos que al 7º día se dio la implantación, ¿no? Y ves cómo ya aquí está bañado de todo el sistema lacunar de esta sangre. Entonces, cuando se da todo este sistema lacunar lleno de sangre, que es lo que puede producir un sangrado, que se puede confundir con la menstruación, coincide con el día 28 del ciclo menstrual. ¿Qué quiere decir entonces? Que aquí ya el sincitio trofoblasto ya hizo lo que tenía que hacer y ya produjo hormonas, ¿estamos de acuerdo? Ya invadió todo lo que es el endometrio, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ya desde la ausencia de la regla, es decir, si yo la esperaba hoy 27, ¿sí? Ya desde, si yo me la hiciera el día de mañana, que justamente yo soy regular, yo la esperaba para el día 21 mañana, ya tengo una probabilidad de que me la va a detectar la prueba. ¿Por qué? Porque ya se dio la implantación, ya está implantado. Y para que se pudiera dar la implantación, el sincitio trofoblasto tuvo que haber hecho su trabajo. Tan es así que ya hizo todo esto. Entonces, en conclusión, 2, 3 días después de la ausencia de la regla, cuando tú lo esperabas, ya te puedes salir. Doctor, tengo una pregunta. Bueno, Sí. es respecto a lo del libro. Hay 3 ediciones. Usted había comentado que no importaba la edición con la que nos basáramos, ¿verdad? Pero como guía. De acuerdo, Ajá, gracias. exacto. ¿Algo más? Doctor, yo le iba a hacer una pregunta. Sí. Bueno, nada más para confirmar lo del sangrado que se produce aproximadamente hacia el día 28. Básicamente es como sangre que sobra del
de la que, bueno, se utilizó para llenar las lagunas o los espacios lacunares. Así es, o sea, es tanta la sangre que se vierte al sistema lacunar derivado de la erosión de los vasos endometriales, que alguna de ellas llega a escapar hacia lo que es la cavidad endometrial, de donde quedó implantado el blastocisto, y por lo tanto eso va a escapar hacia la cavidad ¿Y siempre vaginal. sucede eso Por eso. o hay algunos No casos? siempre. Hay algunos casos en que no, pues es amenorrea por completo, ¿no? Entonces, dependiendo a qué cantidad llene aquí el sistema lacunar, sería el escape que tengas acá abajo, ¿no? Donde hay escape de sangre aquí abajo, va a vertir a la cavidad endometrial. Y después de la cavidad endometrial la va a sacar hacia lo que es la cavidad vaginal. Por eso la expresa como enfermedad. No siempre se da. Cuando se da, te digo, por eso dice que hay errores de la fecha de última regla, porque la confunde como si fuese a hacer su regla, aunque ya no es una regla normal, porque es un sangrado escaso y de pocos días, sino es de que un solo día nada más, y por lo tanto lo confunde con la fecha de última regla. Pues no se da siempre, es esporádico y en algunas ocasiones nada más, ¿no? Y es por el exceso de sangre de que llenó el sistema lacunar. Yo tengo otra duda, doctor. Sí. ¿Puede pasar que la madre identifique al embrión? Sí, ya comentábamos esa otra pregunta que hacía un compañero, sí. Por eso les comentaba yo que se prepara este endometrio, ese endometrio que es especializado, ¿verdad? Ya que cuando se implantó el endometrio, el blastocisto aquí en el endometrio, bueno, pues ese endometrio tiene esas funciones iniciales que recién se acaba de implantar al alimentarlo con este líquido glucógeno, pero además también produce ciertas sustancias como los leucocitos que sobre todo van a secretar interleucina 2, y eso va a hacer que de alguna manera impida que este sistema inmunitario de la mamá le reconozca o identifique al embrión como un cuerpo extraño y lo destruye. Pues aquí juega un papel muy importante estos leucocitos a nivel del endometrio, produciendo estas interleucinas 2 cuando ya se dio la implantación, para que no identifique el sistema materno como un cuerpo extraño, no lo va a rechazar. En algunas enfermedades inmunológicas de la mujer, por eso es importante dentro de los antecedentes saber qué tipo de enfermedades puede tener. Algunas enfermedades inmunológicas sí pudieran estar de por medio el que exista una deficiente producción de interleucina 2 a nivel endometrial, y por lo tanto no sea capaz de poner esa barrera de detección para que no sea un cuerpo extraño ese embrión o ese blastocisto en estas etapas iniciales y duras. Pues sí puede ser, los famosos microabortos otra vez, sobre todo pensando en mujeres que tienen algún padecimiento, pues hay que buscarle una causa de este tipo inmunológico de rechazo. ¿Y de qué manera lo elimina? ¿Por fagocitosis o algo o algún proceso similar? Pues, un microaborto produce un sangrado, desprendimiento del endometrio. Si ya no hay endometrio, ¿qué pasa? Pues se lo lleva, ¿no? Ahí se estaba implantando y al desprenderse el endometrio, pues se va junto con pegado, ¿no? Se desprende el endometrio, donde se estaba implantando, de donde se estaba agarrando. Al no haber endometrio, ya no tiene de dónde agarrarse y se va junto con pegado. ¿Eh? Dijimos que la menstruación, pues era ese endometrio indicado, ¿no? Entonces se desprende con todo y el endometrio. ¿Algo más? Bueno, pues si no, nos vemos para la tercera semana. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.